sin ti. Señor, te damos toda la gloria a ti, Señor. Señor, queremos siempre caminar a tu lado. Queremos seguirte siempre, Señor. Seguir tus pasos. Queremos agradarte, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto un corazón a nosotros, Señor, para seguirte. Porque nos has llamado a la salvación. Gracias, Señor, porque nos has redimido, nos has salvado. Porque ahora somos hijos tuyos, Señor. Recibe esta alabanza, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Amén. Bueno es alabar al Señor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor.
siempre, para siempre. Cristo, eres Rey, Cristo, eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvar, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantar, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú hiciste todo, mi Señor.
sobre todo reino y nación, maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú, fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú hiciste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en tu trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra
¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, le damos gloria al Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta, le damos gloria al Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, le damos gloria al Rey. Tú eres digno por siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, le damos gloria al Rey. Tú eres digno por siempre, siempre. Te damos tantas gracias, amado Padre, por esta oportunidad, Señor, el privilegio de estar delante de tu presencia adorándote, disfrutando, Señor, de tu presencia, de tu compañía, de la comunión contigo, con tu Hijo Jesús. Gracias, amado Rey. Gracias porque en medio de tu santidad, Padre, nos recibes, cubriéndonos, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias, Rey, que no nos consumes, Señor, sino que nos abrazas y nos tomas a ti, amándonos como a hijos. Te damos tantas gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Pues pueden tomar su lugar, amados hermanos. Un gusto verlos el día de hoy. Les tengo una noticia muy interesante. El próximo domingo, que ya vamos a estar con el horario regular, o sea, una horita después, nos vamos a empezar a reunir ya los domingos en la mañana. Vamos a tener reuniones. Eso, gracias a Dios. De veras que le damos tantas gracias a Dios por esto. Vamos a tener las reuniones a partir de las 10:45 para que podamos llegar un poquito antes y orar juntos, a entrar en el ambiente de oración, de
preparando nuestro espíritu para adorar juntos al Señor. Si todavía sigue el semáforo en color naranja, como está ahorita en Ciudad Victoria, aunque el estado de Tamaulipas está considerado verde, pero si sigue naranja, Victoria está anaranjado. Si sigue naranja, vamos a tener casi unas 200 sillas, y si está en verde, pues vamos a poder incrementar la capacidad 75%, y a lo mejor podemos poner 300. Entonces, pues todo depende. Nada más sí les recuerdo que, pues por amor a los demás, si alguno de nosotros se siente mal, le duele la cabeza, siente pues cualquier síntoma de proceso respiratorio, por amor, amados hermanos, nos abstengamos de venir y no generar un conflicto a otros hermanos. Que espero yo que para este entonces ya todos los mayores de 18 años estemos vacunados, y que si hay alguno antivacunas, venga y platique conmigo y platicamos, y si me demuestra que está hoy equivocado, pues bueno, a lo mejor lo anuncio aquí, ¿no? Muy bien, pues vamos a entrar directamente en la palabra. ¿Sabe que me dio tanto gozo? Que de veras que cómo me gozo cuando las cosas coinciden. El domingo pasado, usted recuerda, predicó Carlos un mensaje acerca de pues las actividades del mundo espiritual, un mensaje, digamos, abundante en palabra y en revelación. Quizás a lo mejor era demasiado material, y estuve yo pensando acerca de lo que el Señor quisiera hablarnos como congregación, y sentí en mi corazón desmenuzar un poco algunos de los aspectos que Carlos compartió, porque creo que sí es un mensaje para la iglesia. Y además yo lo he visto en algunos hermanos, quizás ahora acentuado un poco con la pandemia, pero siempre ha existido. Yo mismo he padecido esa experiencia que es horrible, la verdad, y creo que el Señor lo que quiere es que tengamos ya una plena libertad en Él, porque a eso vino. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, el Señor fue a la sinagoga, dice el verso 16, voy a estar usando, por favor, Pau, versión Reina Valera, todos los versículos los voy a leer en Reina Valera. Dice que vino a Nazaret, donde se había criado cuando él era pequeñito. Vino ahí después de haber iniciado su ministerio públicamente en el Jordán, bautizándose, usted recuerda. Después de bautizarse, el Espíritu lo llevó al desierto para probarlo, y ahora, iniciando su ministerio, viene a Nazaret, donde él se crió cuando era niño. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, así como nosotros que nos reunimos semana tras semana, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. A partir de entonces el Señor Jesucristo empezó a hablar acerca de la libertad que Él vino a traer, primero a su pueblo y después a todos los demás que hemos sido incorporados en su iglesia. Amados hermanos, y esto es maravilloso, sabe que realmente no depende de la condición económica de la gente. En este paseo que el Señor nos permitió tener, tuvimos oportunidad de hablar con un hombre que es en todos sentidos exitoso, mire, exitoso. Envidiablemente vive en un confort, en una seguridad, en un ambiente de trabajo de triunfador, con un buen sueldo. Usted sabe vivir con todas las comodidades, con privilegios, una serie de cuestiones. Realmente interesantísimo. Pero tuve oportunidad de platicar y escuchar cómo aún así traía un sufrimiento, un quebrantamiento en su corazón, una serie de situaciones no resueltas del todo, que no le dejaban ser feliz. Y eso es terrible, mire. Eso lo único que demuestra es que las condiciones exteriores, buenas o malas, no liberan las cuestiones del corazón. Quizás el dinero nos permita tener, digamos, algunas actividades que nos distraen,
Pero el estar distraído de lo que realmente agobia el corazón no sana, amados hermanos. No sana. Y lo que el Señor nos está proclamando es que Él vino a dar buenas nuevas, a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Hay un cautiverio espiritual en muchas personas, incluyendo gente del pueblo de Dios. Y entonces les comentaba yo que a mí me sorprendió gratamente cuando sentí que este era el tema del Señor. Y entonces llego aquí y me encuentro que el boletín está hablando de cuestiones de las emociones y del estado de ánimo. Porque hoy voy a hablar con ustedes acerca de algunas emociones que son tremendamente corrosivas para nosotros. Estamos en el Señor, tenemos de alguna manera cierto gozo, pero ¿cuántos de nosotros somos realmente libres de todas las ataduras que el enemigo nos ha cercado alrededor de nosotros, verdaderas fortalezas emocionales? ¿Cuántos somos realmente libres de las fortalezas, de los cautiverios, de las cadenas emocionales? Durante años, yo estuve preso, por ejemplo, de la ira antes de llegar al Señor completamente, y se los he comentado, pero cuando llegué al Señor, muchas de las cuestiones de la ira, de una ira incontrolable, porque yo me daba cuenta, ¿sabes? Que yo me daba cuenta que era un cautivo, pero cuando entraba en ese círculo de algo que me hacía sacar de quicio, yo me estaba dando cuenta que me iba encendiendo poco a poco, y ya sabía, yo tenía en mi conciencia como una claridad de a dónde iba a llegar, hasta dónde iba a llegar el asunto. Iba a echar a perder todo, y sin embargo no me podía detener. Ese sentimiento, esa emoción me ahogaba realmente, y por más que me quería parar no podía. Era una espiral de bajada en la que acababa dañando todo lo que estuviera ahí cerca, la relación con quien estuviera, no importaba dónde llegara. Mire, echaba a perder cualquier reunión una vez que entraba en ira. Y gracias a Dios que me quitó eso. Pero ya en el Señor y todo esto, caminé años todavía con una serie de cuestiones de mi pasado que me tenían atrapado. Y en alguna ocasión pude como tener una visión, o no sé, yo veía así mi mano, que aquí estaba la felicidad en mi mano y se me escurría entre los dedos, amados hermanos. Y eso es lamentable cuando estamos así, mire. Y creo que hay creyentes que todavía por causa de su pasado no son completamente libres. Y lo que el Señor nos quiere decir es que Él vino para darnos esa libertad. No tenemos por qué vivir esclavizados allí. Si alguno de ustedes ahorita en lo que estoy comentando de repente se encuentra en esto, va a ver que el poder de Dios le puede sacar de allí. Y solamente el poder de Dios. Y solamente el poder de Dios. Y se lo digo por experiencia, porque yo tenía muchos deseos de salir de mis cárceles, de esos encierros, de esa cautividad, y por más que quería no podía. Dice, la palabra siempre tiene tanta sabiduría, amados hermanos. En el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, es uno de los pasajes que se leyeron la semana pasada. Dice en el verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son producto de la fuerza humana. Mire, no podemos luchar contra el enemigo con nuestra fuerza, nos derrota, amados hermanos. Por mucho que creamos, no, es que yo sí puedo, no podemos. Mire, el enemigo tiene un poder tremendo en el área espiritual, nos agobia, nos arrasa. Así es que necesitamos otro tipo de estrategia y otro tipo de poder. Pero aquí el apóstol Pablo nos revela algo a aquellos que somos creyentes. Está hablando con la iglesia de Corinto, está hablando con la iglesia. Este no es un mensaje para el mundo. Es más, mire, el mundo piensa que es libre, y a Occidente se le llama el mundo libre. No se dan ni siquiera cuenta. Las armas de nuestra milicia no son humanas, pues son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que nos agobian, esas fortalezas que nos tienen cautivos, pueden ser rotas con el poder de Dios. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y dentro de tantas cosas que se comentaron la semana pasada, hoy voy a hablar con ustedes acerca del pensamiento, la razón y las emociones, sentimientos. Fíjese que
El Señor le da importancia a eso, mire, en su palabra lo destaca. Los pensamientos son importantes, el razonamiento humano es muy importante y Él nos enseña cómo utilizarlo. A veces las personas que tienen cierto conocimiento o cierto desarrollo académico piensan que este libro está desactualizado, piensan que pertenece al pasado, pero es el libro de una actualidad tremenda. ¿Sabe que pensando en esto, estuve pensando en el Señor dónde consultar, cómo conducir esta cuestión, y entonces me acordó de un libro que leí hace como un año que se llama Emociones corrosivas, y lo escribe uno de los mejores neuropsicólogos de la actualidad, que se llama Ignacio Morgado, es un hombre español. Y este hombre, que es un investigador, él no nada más se dedica a la práctica clínica, sino es un investigador del pensamiento. Fíjese usted que han encontrado que las emociones están completamente ligadas a nuestro pensamiento. De hecho, casi todo lo que hacemos, si nosotros pensamos que tenemos la cosa en control, mire, no tenemos casi, sino apenas un poco más del 15% de control o de entendimiento de lo que está pasando de nosotros mismos, no voy a decir de las circunstancias externas. De manera que de pronto las emociones que están dentro de nosotros nos gobiernan. Es como estar parado. Y recuerdo cuando hace un año ya casi, que mi esposo y yo nos fuimos de vacaciones a Mazatlán, y entonces una tarde yo me paré en la marea, me metí un poco al mar y oiga, qué rico, sentía el agua, pero empezó a soplar el aire cada vez más tarde, y en eso dije, no, pues aquí, qué rico, y me paré así, pero no me di cuenta del tamaño de la ola que venía, y mire, me dio un sentonazo, pero buenísimo. Así como estar parado adelante de las olas del mar con aquella fuerza que tienen, de repente cuando brotan las emociones, amados hermanos, irrumpen y las emociones nos gobiernan. Mire, seguramente a usted le ha pasado cuando usted se siente que va a ser alguna cuestión, pero de repente se encuentra con alguna cosa que desata la emoción y de pronto cae en un estado, por ejemplo, de desánimo, y una vez que entra el desánimo ya no puede hacer nada. Ya se desanima y por más que quiere pensar, está desanimado, está deprimido. O cuando de pronto brota una emoción de esas que despierta en usted el odio contra algo, contra lo que se generó esa cuestión, lo gobierna. Y fíjese que se van haciendo estas cuestiones, estas fortalezas se van haciendo a través del tiempo por las experiencias que tuvimos en el pasado. Así, por ejemplo, quizás alguno de nosotros sufrió de maltrato de parte de un padre natural o de un padre que no era nuestro padre, como tipo padrastro, o algún tutor o alguna cuestión así a quien nos entregaron, una situación así, y de pronto nos lastimó y nos ofendió y nos humilló y nos castigó, etcétera, etcétera. Quizás nos golpeó, hubo violencia y tantas cosas. Y cuando uno está siendo pequeño y afectado por todas esas cosas, se van haciendo redes neuronales, mire, redes neuronales que dan como resultado un sentimiento. Fíjese que las emociones son un estado realmente inconsciente. La cosa se desencadena por algún estímulo externo. Y una vez que se desencadena, o sea, llega la emoción, ni siquiera uno se da cuenta de que está entrando a un estado emocional. Uno puede estar platicando con una persona, pero hay una situación que dispara el asunto. Y de pronto, de nuestro cerebro viene un estímulo, digamos, un estímulo eléctrico que baja a través de un canal eléctrico, y adentro en el centro de nuestro cerebro hay una glándula que se llama hipófisis, y de ahí se libera una hormona que se llama adrenocorticotrópica. Es una hormona, pues, y esa hormona se libera en la sangre y baja hasta las glándulas suprarrenales que están encima del riñón, y ahí se libera otras hormonas que se llaman adrenalina. Todo el mundo sabe la adrenalina, pero ni saben qué es. Bueno, la adrenalina es una hormona también, y se libera también cortisol, que es una especie de cortisona. Y todo eso se va inmediatamente a la sangre y llega a nuestro corazón. Por eso de repente siente uno taquicardia. El estado emocional, de repente empieza uno a sentir adentro que el corazón late rápido, suda o se le seca la piel, dependiendo del grado de excreción o de secreción de esta cosa. Y los pelos se paran, el intestino se detiene o se acelera y le da a uno ganas de ir al baño rapidísimo. Las pupilas se dilatan y tantas cosas que ocurren simultáneamente, pero eso después, cuando llega al cerebro, esa sustancia, sabe que el cerebro la transforma en sentimientos. Dependiendo del contexto de lo que se vivió,
lo transforma en sentimientos. Lo puede transformar, por ejemplo, en una sensación de ira, de enojo, de lucha, o lo puede transformar en una sensación de depresión, de decaimiento, de desánimo. Y esta cuestión, amados hermanos, de cómo lo transforma en odio, en culpa, en vergüenza, en resentimiento, enojo, no sé cuántas cosas cada uno de nosotros de pronto nos tienen dominadas. Piense si de pronto alguna circunstancia lo hace que caiga en una depresión o en una ira, enojo, yo qué sé, tantas cosas, culpa, vergüenza y no sé, tantos sentimientos que pudieran atraparnos. En ese momento no sé tantos sentimientos que hay. Pero ¿por qué se determina esta cuestión? ¿Envidia? ¿Sabe que a veces le sale a uno la envidia? Y dice uno, ¿y de dónde salió esta cuestión? Ahí es donde hay una influencia espiritual tremenda, mire. Hay una influencia espiritual tremenda. Es un camino que es difícil de explicar. La ciencia no sabe cómo explicar eso. ¿Cómo se transforma un estímulo eléctrico en un estímulo bioquímico, hormonal? ¿Y cómo acaba después el cerebro interpretándolo como un sentimiento específico sobre algo? Les recomiendo que lea los capítulos 4, 5 y 6 del libro de la iglesia. De verdad que le va a ayudar a entender. ¿Y por qué es importante entender? Porque de pronto decimos, no es que aquí dice, pero como si nada más dijera, pero es que Dios sabe todas las cosas, mire. Él conoce exactamente cómo es nuestro funcionamiento. Y una vez que se desata el sentimiento, esta emoción profunda, toma nuestros pensamientos y nos atrapa. Y usted sabe, ¿qué persona puede, por ejemplo, pensar correctamente cuando está preso de la ira? No se puede, se pierde la razón. Acaba uno haciendo unas tonterías, oiga, unas tonterías tremendas cuando uno desata en ira. Entonces, este hombre, neurofisiólogo que le digo, dice que realmente nuestras emociones nos hunden prácticamente. Y entonces lo que necesitamos hacer es aprender a quitar esa cosa, pero no tenemos capacidad. Él dice, no hay manera de contrarrestar eso, a menos de que reposadamente hay algún argumento suficientemente fuerte para generar un camino neuronal diferente y no se estén desatando esas reacciones que son totalmente inconscientes y nos embargan y nos atrapan. Entonces, los argumentos son muy importantes. Y dice, él tiene que haber una argumentación suficientemente poderosa para ir desvaneciendo eso. Y además, la emoción no se desaparece, mire. El sentimiento no desaparece. Pero a medida que la razón empieza a establecer que eso está incorrecto y a pensar sobre todo de otra manera, cuando empieza a tener un camino de pensamiento diferente, poco a poco esas emociones y esos sentimientos van siendo sustituidos por otros sentimientos y tampoco nadie sabe cómo ocurre. De nuevo, el asunto es espiritual. El asunto es espiritual. Y entonces aquí lo que nos está diciendo la palabra, ahora la voy a traer a la palabra, es que las armas que Dios nos dio no son humanas, son poderosas en Dios para destruir fortalezas, esas fortalezas que nos impiden vivir la plenitud de Dios, una paz abundante, un gozo permanente. ¿Cómo? Pues derribando los argumentos que el enemigo ha venido metiendo, mire. Quizás cuando fuimos chicos, le comentaba yo, abusaron de nosotros con violencia, etcétera, y cada vez que nos enfrentamos de repente a un abuso de autoridad, a lo mejor de un policía, o a lo mejor, ¿no le ha pasado quizás a usted que de pronto llega a una tienda y está una persona ahí, digamos que ni siquiera tiene rango de policía, pero simplemente está encargado de la puerta y haciendo un poco de prepotencia y de ese abuso de autoridad que está ahí, no le deja hacer algo, le quita, usted no puede entrar con eso? Y no se ha fijado lo que pasa dentro de usted, mire, y algo pasa y ya le arruinó el rato. Entonces entra a la tienda bien enojado y lo que iba a ser un momento agradable ya es más, vamos, no sé qué, este viejo, no sé qué. Bueno, esas cosas la verdad es que no las buscamos, pero cuando surgen ya nos atrapó la mente. Es más, sabe que nuestro razonamiento en ese momento se nubla. No tenemos capacidad. Y aunque el otro nos diga, yo me acuerdo,
mi esposa me dice, pues mira, vamos que no. Ya, todo se echó a perder. Pero ahora tenemos un poder de Dios, armas poderosas en Dios para destruir todas esas fortalezas y todos esos argumentos que realmente están allá adentro inconscientes, que lo único que hacen es evitar que conozcamos a Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Porque mire, esa es la cuestión, ese es el quid. Lo que el enemigo quiere es que nos apartemos de la comunión con nuestro Dios, que perdamos la relación, que no profundicemos en el corazón de nuestro Dios. ¿Cómo es Dios y qué quiere Él para nosotros? Porque una vez que ya se nubla la mente, dejamos de creer que esto es verdad. Lo invito a que cuando esté bien enojado, lea un pasaje. Le va a decir, bueno, no sé ustedes. O cuando está todo desanimado, le lean un pasaje de esos de ánimo. Y está bien. Porque uno es cautivo de eso. Pero el Señor Jesús vino a liberarnos de esa cautividad. ¿Cómo? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y sabe una cosa, el Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, Él estaba hablando unas cosas. Y en el verso 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, lo humano, las cosas de nosotros no aprovechan para nada. Claro que todos esos sentimientos humanos son importantes, pero no aprovechan si no es que se basan en esto. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Uno quisiera a veces despojarse de los sentimientos, de las emociones, y pensaría quizás que si fuéramos solamente racionales seríamos mejores, ¿verdad? ¿Nunca le ha pasado pensar eso? Si yo no tuviera todos esos sentimientos y nada más pudiera razonar, sería mejor persona. Error. ¿Sabe que Dios puso los sentimientos y las emociones con un propósito? Nos ayudan a retener, a mantener la memoria, a funcionar mucho mejor. El problema es que se descarrila. ¿Y quién cree que es el encargado de descarrilar? Usted sabe de qué estamos hablando. Pero cuando llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia al Señor Jesucristo, dice que sus palabras, lo que Él ha hablado es espíritu y es vida. Entonces será muy bueno conocer qué es lo que habla. Jesús es la palabra, recuerde usted. Él es la palabra, se hizo carne, pero Él es la palabra de Dios eterna. En todo el contenido de la Escritura está la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dice? Mire, le voy a decir, a lo mejor a usted le ha llegado a pasar esto. Cuando uno da un tropezón, estando en el Señor, y de repente tiene un tropezón que lo hace caer, que lo hace pecar, pues, para hablar de manera más clara. Y eso lo quiero decir porque yo lo he experimentado. Y entonces me siento culpable, me siento condenado, me siento hundido en la vergüenza a veces. Y entonces de pronto el Señor me habla y en el verso 16 del Salmo 37, no, el verso, perdónenme, 23 del Salmo 37 dice: por el gran yo soy, por el Dios todopoderoso, son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Claro que hay cosas que Dios reprueba y entonces nos hacen sentir mal, con vergüenza delante de Dios. Pero mire la palabra que da vida. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el gran yo soy, el Dios eterno, sostiene su mano. Así es que si usted tropezó, si usted cayó y está ahora en la vergüenza y está apartado de la comunión con los hermanos y se siente mal, mire lo que dice la palabra, que es espíritu y vida, y reflexiónelo. Es muy importante, amado hermano, que incorpore esto en su argumentación y sustituya su propio pensamiento humano por la palabra de Dios. Porque una vez que se implanta, sabe que aunque uno no sienta de momento que está libre, a pesar de que esté por ahí todavía el sentimiento, a medida que usted persevere en afirmar dentro de usted, como dice el boletín, tomándolo con fe, tomando la palabra de Dios como de quien es, el Dios eterno, el gran yo soy, dice que si nosotros caemos, no vamos a caer postrados, porque Él personalmente viene y nos toma de la mano y nos levanta. Entonces cuando se sienta mal, empieza a reflexionar. No lea tantos espacios, mire, lea unos cuantos, lo que Dios le está hablando.
Y entonces persevere en ese pensamiento, medítelo, como dice el Salmo 1, medita en la palabra día y noche. ¿Y sabe qué pasa? De manera sobrenatural, los sentimientos que lo tienen atrapado van a ir cambiando poco a poco. Y las emociones a futuro van a ser diferentes. Se va a establecer después otra palabra del Señor Jesús que viene, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, donde dice en el verso 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre y que está en nosotros, usted sabe, somos templo del Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, y yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Y entonces el Señor empieza a hacer una obra también sobrenatural. Así como el enemigo viene y planta cosas en nuestro pensamiento que es espiritual, el Señor empieza a restaurar espiritualmente todo nuestro pensamiento, y poco a poco van a empezar a cambiar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Increíblemente, sobrenaturalmente, digamos. Eventualmente sentimos que no valemos, que no somos nada, que no sirvo para nada. Y he estado ministrando a otro varón que hace unas semanas se estaba expresando esto. Mire, es otro hombre exitoso, otro hombre que ha recibido de parte de Dios bendición tras bendición, pero por alguna razón así está preso en esto. Y dice, no, yo no valgo nada, no sirve para nada, mi vida no sirve para nada, no he hecho nada que valga la pena, etcétera, etcétera. Y yo lo estuve escuchando, y mientras él decía que no valía para nada, venían a mi pensamiento todos los recuerdos de la manera en que Dios lo ha guardado, lo ha prosperado, lo ha bendecido, lo ha cuidado y le ha dado todas las cosas, amados hermanos. Usted dígame si no es como para darle gracias a Dios de estar sano a determinada edad. En cualquier edad estar sano, oiga, es una bendición. Tener una familia, tener un lugar donde dormir, tener un hogar, tener trabajo, que sus hijos estén sanos, que estemos en posibilidades de libertad para adorar al Dios verdadero. Y tanta cosa, oiga, darle gracias a Dios, porque no estamos en una, digamos, en una sociedad donde el gobierno sea un gobierno tiránico, que no nos permita la libertad, por ejemplo, para leer la escritura o cosas así. Es para darle gracias a Dios, ¿no cree? Bueno, no podía, y él estaba allá con esta cosa. Pero imagínese cuando viene la palabra y de repente nos dice así: mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. Verso 10 de Isaías 41, por favor. Dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Imagínense cómo fortaleces un espíritu. Claro, si se lee rápido y dice, no, eso no sirve. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede hacer uno de la palabra, pero tomándola como que Dios está hablando, los amados hermanos, es tremendamente restaurador. O como esta otra palabra, donde dice Jeremías 29:11, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice el gran yo soy. Mire quién habla, el gran Dios, el eterno. Dice, tengo pensamientos de paz y no de mal, te quiero dar el fin que esperas. Entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí, y yo te escucharé, me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón y seré hallado por ti, dice el Señor. Le voy a decir otro pequeño testimonio. Estábamos en Nueva York con mi hermana, ustedes la conocieron aquí, esta hermana que el Señor sanó milagrosamente de la leucemia, ¿se acuerdan? Estábamos con ella ahí en su casa. Ella tiene 2 hijos maravillosos y su esposo, que también es una persona muy, muy agradable. Y entonces resulta que uno de mis sobrinos, oiga, amado hermano, tiene 25 años. Y este chavo tuvo la oportunidad de irse cuando era un adolescente allá hizo la preparatoria, tuvo la oportunidad de estudiar en la universidad en Estados Unidos, en Nueva York.
y tuvo la oportunidad de estudiar comunicación, alguna cosa así, y a los 25 años es un productor de un noticiero. O sea, él produce el noticiero. Pero, pues no sé, es lo que le digo, que de pronto se nos pierde un poco la brújula cuando no tenemos resuelta la cuestión interior de la paz, esa paz que el Señor da, esa satisfacción que solamente Dios puede dar. Mire, es un joven que está lleno de talentos. Aparte de que tiene esta posibilidad, ese talento tremendo para ser el productor de un noticiero local ahí, es un gran atleta. Él, en deporte en el que participa, es un triunfador. Y entonces ha participado en cantidad de torneos, increíblemente, siempre ganando y toda la cuestión. Y de pronto le entró allí en ese rato una cosa que sacó estábamos en la mesa, miren. Entonces él empezó a decir que ya estaba harto de estar allí y que quería otro trabajo, que iba a renunciar y que no sé qué tanto. Y su papá diciéndole, pero ¿cómo vas a renunciar? Busca otro trabajo y te vas. No, yo voy a renunciar ahorita, yo voy a renunciar. Y se puso en un plan que yo lo desconocí, la verdad, porque es un chavo bastante prudente en su hablar, muy moderado. Nos tenía impresionados porque es un chavito muy moderado. Pero en ese rato llegan las emociones y desbordó todo su desánimo y empezó a decir todo lo negativo que usted se pueda imaginar. Entonces lo escuché y su papá trataba de decirle que no renunciara, porque si en otro trabajo le decían ¿dónde estás trabajando? Va a decir, pues no tengo trabajo. Y no es lo mismo, no tengo trabajo a trabajo aquí, ¿verdad? Y bueno, no había manera de hacerlo entender. Entonces, no sé, yo en ese momento le dije, Señor, ¿qué hacemos? Así una oración de esa oración relámpago, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Y de repente, así de la nada, que Él me dio un tantito chance de hablar, le dije, mira, ¿sabes que Dios te puede dar el trabajo que anhelas en tu corazón? Él te puede dar mucho mejor trabajo. ¿Has buscado trabajo? Sí, me dijo, sí, tío, metí muchas solicitudes, sí, nadie me habla de ningún lado. Dije, bueno, mira, Dios seguramente tiene algo para ti mejor que esto y te lo puede dar, y ahorita vamos a orar. Pero te quiero decir algo: si tú te llevas a otro trabajo esta actitud negativa que tienes y de falta de gratitud, en donde quiera que estés vas a empezar a ver todo negativo y vas a ser desagradecido, y al rato, en donde quiera que estés, en el mejor trabajo que estés, te va a empezar a parecer todo mal, porque tu actitud es de ingratitud. Tienes una actitud de ingratitud y negativa, y eso necesitas deshacerte de él. Entonces se quedó así. Le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que te dé un trabajo diferente. Y entonces empecé a orar con él, pero la verdad es que el Señor me fue conduciendo en la oración a darle gracias por la vida de este joven, porque él nació sano, porque nació con talentos, porque nació con habilidades. ¿Quién le dio todas esas habilidades? Tú, Señor, que le pusiste esas habilidades deportivas, le pusiste esas habilidades intelectuales, le permitiste crecer en una familia que lo ama, lo trajiste a vivir en este país de oportunidades, le diste la oportunidad de tener una familia que lo ha apoyado, que estudió. Mira dónde está, Señor, todo lo que le has dado. Y empezó a decir. Y sabes que él se empezó a quebrantar. Nunca se había puesto a darle gracias a Dios, mire, por todo. Y entonces terminamos de orar y le dije, ok, ahora sí vamos a pedirle al Señor que te conceda el trabajo. Y mira, el Señor tiene un trabajo. Ok, nosotros nos vinimos y a los 4 días nos habló mi hermana y dice, oye, ¿qué crees? Que a Anuar le hablaron por teléfono de MBS Noticias Nacional y lo quieren de productor en Miami. Le van a pagar más, no sé, no me acuerdo cuánto, pero el 50% más de lo que ganaba aquí en Nueva York. ¡Wow! Y Dios no podía hacer eso. Antes sí podía, mire, pero había una actitud que estaba estorbando y él necesitaba liberarse pero antes de eso le dije, ¿cómo estás? Le dije al otro día, ¿cómo te sientes? Pues dando gracias, como me regañaste, que me dijiste que dije, no te estaba regañando, nomás te estaba diciendo que, es lo que le digo, la actitud. Entonces, no es regaño, es una actitud que te conviene. Y se fue súper contento, ¿no? Entonces, tengo entendido que
A mediados de noviembre ya está trabajando en su nuevo trabajo. Amados hermanos, Dios quiere que seamos libres. Mire, Él tiene buenos planes para nuestra vida, pero ¿cuántas cosas se están estorbando por nuestra actitud? Por todas esas fortalezas que están en nuestras emociones. Pero el Señor vino a liberar a los cautivos, liberar a los quebrantados de corazón, aquellos que andamos padeciendo cosas del pasado totalmente innecesarias. Sabe que somos hechos nuevas criaturas en Cristo. ¿Por qué tendríamos que andar con la talega vieja, oiga? Si podemos vivir en las victorias que el Señor Jesús nos da. Entonces, bueno, retomando esta cuestión de que el Señor Jesús vino a darnos sus palabras de vida eterna. Sus palabras son espíritu y son verdad, son vida. Y sabiendo que tenemos al Espíritu Santo, que el Padre envió a nuestro cuerpo para vivir en nosotros, y está para enseñarnos las cosas y para recordarnos lo que Él ha dicho. Pero ¿cómo nos vamos a acordar de algo que ni siquiera sabemos que dijo? Necesitamos conocer la palabra. ¿Qué son las cosas que ha dicho el Señor Jesús? Para que el Espíritu Santo las traiga al recuerdo cuando sea el momento propicio. Creo que el Señor quiere traernos esa libertad de verdad. Cosas del pasado, mire, hay muchas que han desencadenado sentimientos recurrentes en nosotros y de los que Dios quiere liberarnos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que, si usted está en esa situación, amado hermano, de verdad yo le quiero animar a que vaya con el Señor y suéltelo. Y le pida que Él transforme eso, porque con nuestras fuerzas no podemos, mire. Pero Dios está interesado en darnos esa libertad, esa paz, esa transformación. Amado Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, porque nos permite conocer tu corazón, los deseos de tu corazón para nosotros, Señor. Que quieres liberarnos, que quieres transformarnos, que quieres que seamos plenos en ti, Señor, completos, satisfechos, llenos de tu paz, inundados por tu amor, rebosantes, Señor, delante de ti. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Te pido, amado Padre, que de manera sobrenatural, amado Rey, traigas esa transformación en cada corazón que viene a ti, Señor, y que en verdad, entrega todas las cosas en tus manos. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por esta intención de tu corazón de hacernos bien y de bendecirnos. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, que es espíritu y es vida, que es verdad. Amén, amén. Amén. Has roto las cadenas, tu sangre me cubre, me cubre. He visto tu poder y tu gloria es eterna, eterna. Has roto las cadenas, tu sangre me cubre, me cubre. He visto tu poder y tu gloria es eterna, eterna. Pues tuyo es el reino, tuya es la gloria. Las alturas.
Pues amados hermanos, un gusto verlos, qué ganas de abrazarlos y todo, pero tenemos que seguir manteniendo algunos cuidados. Entonces les recuerdo, el próximo domingo, primero Dios, nos vemos aquí al cuarto para las 11 de la mañana. Tenemos que seguir usando la mascarilla, tenemos que seguir evitando los abrazos, los besos, para que no nos aloquemos. Espero que podamos contar con el servicio de 3 salones de niños, primero Dios. Hasta donde sé, vi a Rocío por ahí. Seguimos con internamientos bajos en el hospital infantil, ¿verdad? Y menos positivos en las tomas de muestras. Entonces, pues primero Dios, ore para que esto pueda hacerse una realidad cada vez con más libertad. Que Dios le bendiga. Nos vemos la semana que entra.